Bendito Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias, oh Dios, porque me tienes aquí en este lugar, sano y salvo, como tu instrumento, a través del cual tú vas a exponer tu santa y bendita palabra. Dios Santo, te agradezco porque nos has cuidado en este viaje de casi 4 horas de camino. Gracias por tenernos en este hermoso lugar, en este estado de Virginia, en los Estados Unidos de América. Padre, pido tu bendición y la unción de tu Santo Espíritu. Ahora, oh Dios, que paso a ser tu instrumento, a través del cual tú expondrás tu palabra. Bendito Padre, que seas tú quien hable y no tu siervo. Que seas tú nuestro Maestro por excelencia, y que nada ni nadie perturbe nuestra concentración para estar atento a lo que tú has de hablar. Que este mensaje, oh Dios, caiga en tierra fértil. Bendice a las personas que lo han de escuchar y a las personas que lo han de aceptar. Pedimos por todos, oh Dios, de una forma individual que han de presenciar este mensaje. En tus manos de amor te los encomendamos. Que todo sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Reciban todos y cada uno de ustedes un cordial saludo. Les saluda su servidor Israel Velázquez, director y evangelista del ministerio La Voz de la Profecía. Estoy aquí en este hermoso lugar. Quizás puedas apreciar un poco la belleza de esta naturaleza. Este lugar se llama Skyline Drive. Está en el estado de Virginia, en la parte céntrica del estado, en los Estados Unidos de América. Este parque fue inaugurado por el presidente Gerald Ford y es una de las reservas naturales más importantes que tiene el estado de Virginia y una de las reservas naturales más importantes que tiene los Estados Unidos de América. Inclusive, una de las reservas naturales más importantes que tiene este mundo. Es un lugar histórico, es muy interesante. De acuerdo al último dato que leí en la autopista, estoy a 2.600 pies de altura sobre el nivel del mar. Aquí se respira aire puro, aire fresco. Hemos manejado aproximadamente 100 kilómetros sobre esta gran cordillera. Es un paisaje preciosísimo. Las montañas se ven azules a la distancia. Uno maneja por la propia cima de la cordillera. Hay partes a donde se mira en la parte baja valles a ambos lados. Se puede divisar de ciertos lugares el río de Shenandoah. Es un paraje muy precioso, muy interesante. Agradecemos a Dios porque nos tiene aquí reunidos para estudiar su palabra. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 2 de la matutina Maranata, El Señor viene. La lección se titula La lección de Belén. Es muy interesante cómo comienza esta lectura devocional. Y comienza citando
El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. En esta cita bíblica encontramos dos cosas muy interesantes. En primer lugar, encontramos que Cristo fue ofrecido una sola vez. También encontramos, aunque no está escrito, pero el mensaje intrínseco está allí, encontramos que Cristo ascendió al cielo. No lo hemos leído literalmente, pero cuando dice, y aparecerá por segunda vez, quiere decir que para aparecer por segunda vez, ya apareció la primera vez. Quiere decir que entre la primera vez que apareció y la segunda vez que aparecerá, Él ha ascendido a la patria celestial, a donde está hoy en día intercediendo a la diestra de Dios Padre. Está intercediendo por usted y por mí, querido hermano y amigo que me escuchas. ¿Qué más podemos aprender de esta cita bíblica? Dice que Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿A qué sacrificio se refiere el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se está refiriendo al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo te dice a ti y a mí en esta hora que Cristo fue ofrecido una sola vez, es decir, fue muerto una sola vez. Querido amigo que me escuchas, aquí hay una lección muy valiosa, muy importante. Lo digo con mucho respeto y con mucho aprecio a mis amigos, los hermanos católicos. La Iglesia Católica enseña que cuando el sacerdote toma la hostia y pide la bendición por ella, literalmente esa hostia se transforma en el cuerpo de Cristo. De tal manera que cuando el sacerdote católico la quiebra, está sacrificando a Cristo otra vez. Querido amigo católico que me escuchas, no vayas a sentirte ofendido por lo que vas a escuchar de parte de la palabra de Dios en esta hora. Pues no es de mí que vas a escuchar, es de la palabra de Dios. La enseñanza de que la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y que el sumo sacerdote tiene el poder para hacerlo, no tiene fundamento bíblico. Esa es enseñanza de hombre, enseñanza de doctrina de hombre. La palabra de Dios dice claramente, y usted lo está escuchando, que Cristo fue crucificado o fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Quiere decir que la muerte de Cristo tiene que ver con el proceso de la redención. La muerte de Cristo o el sacrificio de Cristo tiene que ver con tu salvación y con mi salvación. No tengo el tiempo y tampoco este es el tema de estudiar sobre este mensaje tan importante, el mensaje de la redención, pero voy a tocar ligeramente algunos aspectos. Para que Cristo pueda llevar mis pecados, primeramente yo tengo que reconocer que soy pecador. Ahora bien, obra de quién es que yo reconozca
que soy pecador. Esa es obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la salvación para el ser humano tiene que ver con toda la deidad. Para que tú y yo seamos salvos, tiene que hacer su parte Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ellos no harán nada si tú y yo no reconocemos que somos pecadores. Cuando yo reconozco que soy pecador, la Biblia me enseña que tengo que seguir un proceso paso a paso. ¿Cuál es este proceso? Número 1, reconocer que soy pecador. Al reconocer, ya estoy permitiendo al Espíritu Santo que comience a trabajar en mí. El Espíritu Santo ya comenzó a trabajar en mí. Ya me hizo reconocer que soy pecador. Al reconocer que soy pecador, escucha bien, el Espíritu Santo me dice, tienes que confesar tus pecados. Y esta confesión de pecados no es al hombre, no es a persona alguna. Cristo dice en su palabra que al único que tenemos que confesar nuestros pecados es a Dios Padre. Y pedir perdón por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda, este paso se da cuando el Espíritu Santo ya está obrando en nosotros. Una vez que yo confieso mi pecado a Jehová, a Dios, entonces le pido perdón y le digo a mi Padre Celestial que por su gracia y misericordia me perdone. Y que por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, limpie mi pecado. Entonces, Cristo ofrece su sangre al Padre y le dice, mi sangre, oh Padre, mi sangre, oh Padre. Ese hijo que está en la tierra, reconociendo que es pecador y que viene a ti y que pide perdón. Él no se lo merece, pero por mi sangre expiatoria que te presento delante de tu gracia, te pido, oh Padre, que limpies su pecado. El Padre me perdona, Cristo me perdona, el Espíritu Santo me perdona. A esto se le llama justificación. Entonces, yo sigo el proceso de la santificación. Es muy interesante todo lo que tiene que ver Hebreos capítulo 9, versículo 28, que es la cita bíblica en estudio en este momento. Entonces, cuando mi pecado es perdonado, escucha bien, mi pecado es perdonado, pero no limpiado. En una forma espiritual, mis pecados son perdonados y soy lavado. Pero mi pecado no queda borrado. Lo carga Cristo y lo escribe en el reino de los cielos. Allá está el libro de memoria. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender lo siguiente, muy importante. Es mejor que nuestros pecados estén en el cielo y no en la tierra. Porque cuando Cristo salga del lugar santísimo, entonces ya habrá terminado su obra de intercesión. Y aquí se aplica la segunda parte del versículo en estudio. Por eso dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Querido amigo y hermano en la fe que me escuchas, cuando Cristo aparezca por segunda vez, que por fe creemos que no queda mucho tiempo,
Cristo va a aparecer sin relación con el pecado. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto? Quiere decir que Cristo no volverá por segunda vez para perdonar pecados. Se habrá cumplido las palabras de Cristo que dijo en la cruz del Calvario, consumado es. ¿Qué quiere decir? Hecho está o terminado es. Esas palabras las va a decir Cristo cuando salga del lugar santísimo del santuario celestial. Dirá, consumado es. Mi ministerio de intercesión por el pecador allá en la tierra ha terminado. Entonces, cuando Él venga, ya no vendrá con relación al pecado. ¿Qué quiere decir esto el Señor? Nos quiere decir que ya no vendrá a buscar más el pecador para darle otra oportunidad para que se salve. Este mensaje que estamos estudiando es un mensaje muy importante. Tiene que ver con la muerte eterna o con la vida eterna. Te invito en esta hora a que aceptes a Cristo. Ven al Señor como te encuentres. Tráele todos sus pecados a sus pies. A Cristo, no a ningún sacerdote católico aquí en la tierra, ni a ningún ser humano perecedero aquí en la tierra. Ven por fe a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Hay oportunidad de salvación todavía. No la desprecies, no la deseches. Sabes, querido hermano y amigo, todo indica que este mundo está por terminarse. ¿Dejaremos pasar esta bendita oportunidad? Yo ruego al Señor que no. Trabajemos tú y yo, hagamos un esfuerzo para permitirle al Señor que haga su obra en nosotros, para permitirle al Espíritu Santo que entre en nosotros y haga su obra transformadora y regeneradora dentro de nosotros. El Espíritu Santo debe morar con nosotros y en nosotros. Alabado sea el Señor. Muy bien. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá sin relación con el pecado. No habrá más oportunidad de salvación. Ya no más. Y sabemos bien que los juicios de nuestro Dios son justos y verdaderos. No nos quedará ninguna excusa para decir, yo nunca lo escuché. Yo no sabía estas cosas. Hoy, querido amigo que me escuchas, es tu oportunidad. ¿Quieres saber más de estas cosas que estás escuchando? Te invito a que vayas a la página web del ministerio, que es www.lavozdelaprófecia.com, y vas a escuchar muchos otros mensajes que tienen que ver con esta temática. Es más, hay un correo electrónico allí, y hay un número telefónico, y estoy también en la plataforma o en la aplicación de WhatsApp. Puedes dirigirte a tu servidor y con mucho gusto te voy a ayudar. O también puedes buscar una iglesia adventista del séptimo día y con mucho gusto se te va a ayudar. ¿Qué dice la inspiración divina? Tutina Maranata, el Señor viene. Dice lo siguiente: cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, Miqueas 5:2. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento y cita Daniel 9:25. Querido hermano adventista que me escuchas, esta lectura del espíritu de profecía que he leído en este momento tiene que ver primeramente contigo y conmigo,
como miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Israel espiritual. Dice aquí el Señor que los dirigentes del pueblo de Israel literal no reconocieron los tiempos que estaban viviendo. Eran estudiosos de la palabra de Dios, pero no permitían que el Espíritu Santo les diera entendimiento. Querido amigo y hermano que me escuchas, aquí una lección muy preocupante. Quiere decir que el estudiar la palabra de Dios no quiere decir que necesariamente lo vas a entender como el Señor te lo está diciendo. El enemigo trabaja en tus pensamientos también. El diablo puede controlar tus pensamientos y puede evitar que entiendas los mensajes urgentes que Dios te ha dado para que entiendas en el tiempo del fin. Por eso es que hay tantas religiones y por eso es que hay tantas interpretaciones de la palabra de Dios. Yo te doy un consejo. Estudia las Escrituras y deja que las Escrituras hablen por sí mismas. No las estudies con conceptos preconcebidos, ni tampoco las estudies ya decidido qué quieres que diga el pasaje bíblico. No, deja que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te lleve a un poquito por aquí y un poquito para allá, por allá, para que puedas entender un concepto claro de aspectos vitales de la salvación y de todo lo que implica la palabra de Dios. El Señor nos dice en esta hora que sus dirigentes del pueblo de Israel literal no entendieron los tiempos que estaban viviendo. Y leían, dice el Señor aquí, que leían del profeta Miqueas. Y cita Miqueas 5:2. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Dice que el Mesías nacería en Belén. Nació el Mesías y no se dieron cuenta. Las profecías de Daniel tenían que ver con el advenimiento del Mesías prometido. Eran expertos en la lectura y en entender según ellos el libro de Daniel. Y cuando llegó el Mesías, no se dieron cuenta. A esto yo le tengo temor, porque estamos viendo suficientes señales en derredor del mundo y es muy peligroso que nosotros como dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no nos estemos preparando ni preparando a la iglesia. Estamos viendo cómo Roma papal se está moviendo rápidamente, promoviendo el ecumenismo, dándole publicidad a su última encíclica papal, Laudato Si, que quiere decir alabado seas. Esta encíclica tiene como fundamento empujar el día domingo como día de reposo. Esta encíclica se opone rotundamente al carácter de Dios reflejado en su santa ley, especialmente en el cuarto mandamiento. Nosotros estamos viendo todos estos acontecimientos y tiemblo al pensar que no estamos haciendo conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Y no estamos preparando al pueblo, ni tampoco estamos preparando a nuestros familiares, a nuestra familia en casa. Estamos viendo que las naciones están airadas, terremotos por doquier, pestilencia. ¿Estamos entendiendo nosotros los tiempos que estamos viviendo? ¿O no le estamos poniendo atención a las señales que Dios en su misericordia nos permite ver? Sigue diciendo, Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento y cita Daniel 9:25. No tengo tiempo para analizar contigo Daniel 9:25, pero sí, era una profecía mesiánica
específica, sin fallar ni siquiera un día en su cumplimiento. Es más, no falló ni siquiera en una hora. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. ¿Quiénes eran los caudillos? Los dirigentes, los expositores de la palabra de Dios. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Escucha esta declaración del Señor. Su ignorancia era resultado de culpable descuido. Dice el Señor que eran ignorantes. Escúchame, esta palabra suena un tanto ofensiva, ignorante. Pero dice que eran ignorantes por descuido. ¿Quién había trabajado en la mente de estos dirigentes para ser descuidados en atender las señales del tiempo? La respuesta es obvia. Había trabajado el diablo. Ahora, déjame decirte algo. Apliquemos esta declaración divina con el tiempo del fin que estamos viviendo tú y yo. Por fe creo que estamos en el fin del tiempo. ¿Será que nosotros estamos siendo ignorantes por nuestra propia voluntad? En vez de estarnos despertando de este letargo espiritual y en vez de estar despertando a la iglesia, nosotros estamos dormidos, y si estamos dormidos como dirigentes, ¿estamos durmiendo a la iglesia? ¿O será que de veras estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Será que yo soy un ignorante por mi culpa, porque soy descuidado? ¿Cuánto tiempo dedico al día para estar en oración, en plena comunión con Dios y para estudiar su palabra? ¿Cuán frecuentemente practico el ayuno y oración? Querido hermano anciano que me escuchas, este es un desafío grande para ti y para mí en esta hora. Para los ministros del Señor es un gran desafío. Para los dirigentes departamentales de la iglesia es un gran desafío. Sigue diciendo el Señor: todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. Todo el pueblo debería de haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. Las señales que estaban viendo testificaban claramente que el Mesías estaba a punto de nacer. Pero no estaban ocupados en velar y en esperar. Estaban ocupados en los negocios de la tierra. Estaban ocupados en negocios seculares de la vida. Yo le tengo miedo a esto. ¿Qué es lo que tiene que tener mayor prioridad en mi vida? ¿Lo espiritual o lo terrenal? Dice el Señor que los bienes materiales son necesarios y que Él da a sus hijos conforme a su voluntad. Y la promesa es que el pan y el agua estarán seguros. Yo debo de hacer mi parte. Debo de ir a trabajar. Pero para esto necesito pedir la bendición y la dirección de nuestro Padre Celestial. Pero, ¿cuánto me absorbe a mí las ocupaciones de este mundo que no me dejan tiempo para ocuparme de las cosas espirituales? Cristo está por venir por segunda vez. Nuestro Señor viene pronto.
¿Estoy yo velando y ocupado en espera de la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo? Ruego al Señor para que no fallemos de aquí en adelante. Sigue diciendo la pluma inspirada. En vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. ¿Quiénes son estos? José y María. Caminando por aquella angosta calle de Belén. La gente lo vio caminar. No reconocieron que faltaban minutos para que naciera el Redentor del mundo. Vieron a María y a José caminando por aquellas calles de Belén y dijeron, son dos transeúntes, no los conocemos. Ah, mi hermano, yo tiemblo cuando pienso en estas grandes enseñanzas. ¿Estoy reconociendo yo lo que veo? ¿Estoy entendiendo que las señales que veo me dicen claramente que nuestro Salvador viene pronto? Dice la inspiración, ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio y allí fue donde nació el Salvador del mundo. Qué triste declaración. Buscaron hospedajes y no encontraron. Y el único lugar que estaba disponible era un lugar donde apacentaban los animales. Allí nació el Salvador del mundo. Querido hermano y amigo que me escuchas, pensemos muy seriamente y muy profundamente en este tema. Yo estoy seguro que de tantas personas que verán esta presentación, no habrá ni siquiera uno que haya nacido en un lugar a donde apacentan los animales. Por pobre que haya sido, pero te aseguro que naciste por lo menos dentro de una casa y en un petate, o en una lona, por lo menos. Siendo tú una criatura de Dios, ahora, compara tu nacimiento con el de tu Salvador, quien es también mi Salvador, Cristo Jesús. Nació en un establo porque no encontró su madre María y su padre José un lugar más cómodo para que naciera. Y déjame decirte que la vida de Cristo, como ser humano, como hombre humano, fue siempre una vida pobre. A tal extremo que en una ocasión dijo que las zorras tienen sus cuevas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tanto así se humilló Jesús para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y qué ingratos somos. Y ahora que esta salvación está gratuita y te las pone el cielo en tus manos, ¿no la vas a querer? ¿La vas a despreciar? ¿La vas a desechar? No, querido hermano y amigo. No, no seamos más crueles ni más ingratos con nuestro Padre Celestial. No seamos más crueles con nuestro Salvador Jesucristo. No seamos más insensibles con la voz del Espíritu Santo. No, es suficiente, es tiempo para cambiar. Tú no puedes cambiar, y yo tampoco,
Esa es obra del Espíritu Santo, pero tenemos que permitirle. Así comenzamos el estudio de esta hora, reconociendo que soy pecador. ¿Estamos claros? No hay señales de que se espere a Cristo ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche y que al contemplar el cielo estrellado meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. ¡Qué declaración tan preocupante esta! Habla de un mensajero que estaba a punto de partir de la tierra. ¿Quién era este mensajero? Un ángel enviado por el cielo. En otra parte del espíritu de profecía, en el hermoso libro titulado El deseado de todas las gentes, en el capítulo titulado Un Salvador os es nacido, dice que la hueste angelical se paseó por las ciudades de Israel, visitó los hogares de los dirigentes del pueblo y no los encontraron ocupados velando y orando para entender las señales del fin del tiempo, para entender las señales del tiempo que estaban viviendo. La hueste angelical los encontró ocupados en otra cosa, en las cosas materiales, pero no en las cosas espirituales. Me pregunto, si esto estaba pasando con los dirigentes del pueblo, ¿qué estaba pasando con la feligresía en general? Un dirigente dormido, una iglesia dormida. Hay hermanos en la iglesia que no se despiertan con nada. Pero tú y yo, como caudillo del Señor, hagamos lo que nos corresponde. Nuestro deber es advertir a la iglesia los tiempos que estamos viviendo. Allá de aquel que se deja trabajar por el poder del Espíritu Santo, dará cuentas a Dios de su propia sangre, pero esa sangre no caerá sobre ti ni sobre mí. Pero aquí era todo lo contrario. El dirigente estaba completamente dormido espiritualmente. Este ángel celestial, este mensajero celestial, estaba a punto de ascender al cielo con la triste noticia que no había encontrado a nadie preparándose para darle la bienvenida al Redentor del mundo. Cuando de pronto, desde el espacio, mira hacia abajo y ve en los collados a un grupo de personas que estaban estudiando con vehemencia las profecías que hablaban sobre la venida del Mesías. ¿Sabes? La palabra de Dios siempre va a encontrar eco en algunas personas en este mundo. Ruego al Señor para que entre esas personas estemos tú y yo. ¿Qué más dice la inspiración? Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. ¿Nos damos cuenta? Aparentemente el diablo tenía dormido a todos los miembros del pueblo del Israel literal. Pero aquí dice que no. Aquí dice que había un grupo de personas que no estaba dormido. Aquí dice que había un grupo de personas que estaban pendientes de las profecías de Dios. Estaban pendientes de la profecía de la palabra de Dios. Y con esos trabajó el ángel. Y con ese grupito trabajó el Espíritu Santo. Querido hermano y amigo que me escuchas, aquí hay un principio muy grande. Dios no necesita de cantidades
para hacer su trabajo. Dios necesita de personas convertidas. El número es lo de menos para Cristo Jesús. Con este poquitito de personas, dio la voz, gritó a voz en cuello que el Redentor había nacido. Escucha lo que sigue. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparados para recibir el mensaje celestial. Y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. ¡Oh! ¿Qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén? ¡Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio! ¿Cómo nos amonesta que tengamos cuidado? No sea que por nuestra criminal indiferencia nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Y yo, como miembros de la Iglesia Remanente, como dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tenemos una misión grande que cumplir ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Y esta misión es prepararnos nosotros y preparar a la iglesia. ¿Qué señales estamos viendo en este momento que debe de despertarnos, que debe de alertarnos para que nosotros despertemos y alertemos a la iglesia? Oh, querido hermano y amigo que me escuchas, hay muchas señales, no una ni dos, sino que repito, hay muchas. Ya te mencioné algunas hace unos minutos. Te menciono dos más. Está escrito, viene una crisis económica. No quiero pretender que soy profeta ni lo estoy insinuando. No vayas a entenderme mal. Ni tampoco estoy diciendo en qué fecha vendrá nuestro Salvador. Ni siquiera lo estoy insinuando. Solamente te digo, está escrito que a medida pasa el tiempo, esta nación está apostatando más y más ante los ojos de Dios. Y a medida vaya apostatando ante los ojos de Dios, peores consecuencias va a enfrentar. Otra señal. Las naciones están entrando cada año en más conflicto entre ellas. Otra señal. Cada año que pasa, los terremotos van en aumento. Otra señal. Las pestilencias van en aumento. Otra señal, el ecumenismo está avanzando, la unidad entre religiones. Interesantemente, todas están aceptando al sumo pontífice de la Iglesia Católica para que sea el dirigente global de la religión. A tal extremo que hay quien dice, el Papa es la conciencia del ser humano. El Papa es la voz de la conciencia del ser humano. Déjame decirte, el Papa no puede ser la voz de mi conciencia. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y quien debe de morar en ti y en mí es el Espíritu Santo. Deja que otras religiones se unan entre sí y que hagan del sumo pontífice el Papa Francisco la voz de la conciencia de ellos. Pero tú y yo, en este tiempo del fin, no debemos de permitir ni en lo mínimo que el sumo pontífice llegue a ser la voz de tu conciencia ni de la mía. Nos debemos y nos sometemos solamente a Dios Padre, a Dios Hijo
y a Dios Espíritu Santo. Que la paz del Señor sea contigo y conmigo, con tu familia y con la mía, hoy y siempre. Bendiciones.